Ernesto Fález Santoscoy. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? A ver, primero, rápido, lo que aparentemente es marginal, pero no lo es. Arturo Saldívar, estas decisiones que no están estrictamente en el terreno de lo económico o de lo financiero, ¿tiene repercusiones en lo económico y financiero? Sí, muy graves. ¿Por qué? Bueno, pues porque estás viendo cómo quienes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución son los que promueven con sus iniciativas pues romper o violentar la Constitución, lo cual es vivir pues al margen del Estado de Derecho. Y pues eso es lo que está haciendo con esta ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Qué tristeza por él que lo está aceptando, ¿no? No ha dicho ni pío, ¿no? Sí. Y bueno, pues en lugar de pasar a la historia como alguien que dice, pues, ¿cómo me voy a prestar a que se violente la Constitución? Claro, ¿qué es lo que tienes? Como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Se queda tranquilo y el presidente dice, yo estoy de acuerdo, sí, que se alargue, pues es buen gallo. No. En la perspectiva de lo que pueda suceder y de que esto pueda significar por cuestiones que pues, o decisiones que no sabemos hasta el momento, o sea, y Arturo Saldívar tenía una vida profesional muy destacada y me parece que eso puede poner una seria mancha en su historial profesional. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, se ve que esta 4T trae prisa por sacar varias iniciativas antes de las elecciones. Por supuesto. Como si supieran que van a perder, ¿no? O presumieran que no van a tener el margen de maniobra tan ancho que tienen actualmente. Oye, vamos para no dedicarle este asunto más, porque también está la ley de hidrocarburos, está la Constitución. Bueno, sí, es otro asunto. La inflación que nos preocupa en las mesas mexicanas. Bien, bueno, sí, ya habíamos estado hablando aquí que era muy probable que entre abril y mayo estuviéramos alrededor del 5%, y el dato de ayer nos lleva ya al 6%. Fíjate que normalmente, muchos recordarán, en la primera quincena de abril se da una deflación en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque en 13 ciudades fronterizas, la CFE en esa quincena baja las tarifas de energía para el verano. Entonces, normalmente tenemos una quincena con un dato de inflación negativo. Y el dato salió en 0.06. Bueno, positivo, ¿no? Sí. Ligeramente positivo. Pero eso hizo que ya todo el dato acumulado de 12 meses se mueva del 4.67 al 6.05. Bueno, eso te está reflejando claramente la inflación de los últimos 12 meses, cómo está la presión inflacionaria. Si la descomponemos en sus dos principales partes o componentes, pues ahí tenemos muy clara la película. La inflación subyacente, que es todos los precios de bienes y servicios, excluyendo los precios que fija el gobierno, que son en este caso energía eléctrica y gasolinas. Y también quitas los alimentos o perecederos, que también son muy volátiles, entonces te queda la subyacente. La subyacente está en 4.13. En cambio, la inflación de estos productos que son más volátiles o de los que fija el gobierno, en este caso gasolinas y energía eléctrica, y que se fijan principalmente por el precio de importación de gas natural o el precio de importación de la gasolina. Sí. Bueno, pues aquí tenemos una inflación últimos 12 meses del 12.21% en estos productos que se llaman no subyacentes, que son más volátiles. Entonces, ahí está claramente en dónde está la fuente de inflación. Inflación subyacente, quitando los volátiles, al 4.13, muy por debajo de la general, que está en 6.05. Pero también quiero llamar la atención que la subyacente, a pesar de lo tirada que está la economía y la demanda
agregada que se llama la demanda total de bienes y servicios, porque la economía está destruida. Bueno, pues a pesar de esa demanda tan baja, la inflación subyacente está arriba del límite tolerado por Banco de México, el límite máximo que es 4%. 4%. ¿No? Entonces, sí tenemos una presión inflacionaria alta. ¿Va a descender? ¿Va a ajustarse en la segunda mitad del año? Después iba a tender a bajar, pero quizás la baja ya no alcance como para que, como estamos viendo la subyacente, no alcance como para que llegue abajo del 4. Y entonces esto pues va a ser muy difícil que el Banco de México se anime a bajar tasas, sino más bien vamos a ver cada vez a más analistas pensando que probablemente el Banco de México tenga que subir su tasa de interés, y no nada más también por el efecto inflacionario o por esta cuestión inflacionaria, sino también porque conforme pasa el tiempo y se acumulan decisiones erráticas, probablemente México pierda el grado de inversión en el futuro, y esto los mercados lo van a estar descontando. ¿Y a qué me refiero particularmente? Al hecho de que el 18 de marzo el director general de Pemex declaró que a partir de ahora el gobierno federal asume todas las amortizaciones de la deuda de Pemex. Es hacer propia la deuda de Pemex. Lo descargas a Pemex, pero se lo agregas a la deuda soberana. Es duplicar la deuda externa de Pemex, del gobierno federal. Y si del otro lado, que estás asumiendo esa deuda, no traes cómo pagarla, pues simplemente las calificadoras van a decir, pues te quito el grado de inversión. Y hay que recordar nada más que hay cerca de 88 mil millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales en pesos en manos de residentes del exterior. 88. Eso era de 120 millones de dólares. Era de 125, si no me recuerdo, 125 mil millones de dólares en febrero del año pasado, ¿no? Sí, llegó a estar 120. Por ahí 115, 120 mil millones de dólares, pero con un tipo de cambio más bajo, no el año pasado, sino hace 2 años. Fue el máximo que se tocó, y a partir de ahí pues hemos estado viendo que baja, ¿no? Más o menos estable. Digo, no ha bajado, no ha salido dinero en forma tan alarmante. Pero ahí están. ¿Qué pasa si nos quitan el grado de inversión? Suman en nanosegundos. Sí, no. Y tendríamos entonces una devaluación sota. Y agárrense. Toco madera. Ernesto. Son los deseos del fin de semana. Buenos deseos. Muchas gracias.